desdoblamiento astral. Hoy la práctica que estaremos haciendo pues estará basada en eso, ¿no? Vamos a estar aprendiendo cómo se pronuncian correctamente los mantras, pero pues no tan solo porque lo estemos escuchando, ¿no? Sino también que vamos a practicar esa pronunciación, para que ahorita pues cuando nos vayamos a acostar empleemos cualquiera de esos mantras que pues vamos a estar pronunciando el día de hoy. Hay algunos de esos mantras que a algunas personas se les hace como que difícil pronunciar. Por ejemplo, el mantra R. Bueno, pues hoy vamos a estar ejercitando, ¿no? Para que pues lo podamos pronunciar correctamente. Por aquí también nos saluda Perfecto Vázquez desde Venezuela, nos reporta sintonía. Nos dice que el audio está muy bajo. Bueno, perfecto. El audio pues está aquí a toda. Mi dispositivo pues yo lo escucho bien. Los dispositivos de los compañeros que nos escuchan pues tengo entendido que también se escucha bien. Entonces pues tendrías que revisar, ¿sí? A ver pues tu dispositivo. Si tiene pues algún problema, algún inconveniente con el audio, tal vez podrías usar pues audífonos para escuchar un poquito mejor. ¿Mm? Por aquí Talía también nos deja sus saludos cordiales. Juan CN también nos saluda a todos desde Colombia. Bueno, pues ya vamos a iniciar con este tema que traemos para pues la práctica guiada del día de hoy, pronunciación de mantras para el desdoblamiento astral, ¿sí? Pero vamos a recordar un poquito de forma rápida, que es el desdoblamiento astral. Recordemos que cuando hablamos de desdoblamiento astral nos estamos refiriendo a sacar ese doble interior o ese embrión de alma que todos nosotros tenemos, que pues es un cuerpo exactamente igual al cuerpo físico, solamente que de una naturaleza molecular. Este cuerpo está unido al cuerpo físico por el cordón de plata. Este cuerpo se desenvuelve en lo que viene siendo esa quinta dimensión inferior, mundo astral o mundo de los sueños, como también pues podemos llamarle, ¿sí? Aquí en esta tercera dimensión, fíjense que nosotros estamos sometidos por 48 leyes, mientras que en ese mundo astral o esa quinta dimensión inferior se está sujeto a 24 leyes. Por eso allá nosotros podemos hacer cosas que aquí no podríamos hacer. Por eso se nos abren tantas posibilidades allá en ese mundo astral, específicamente para nosotros avanzar en nuestro trabajo interior. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una ley de la gravedad, ¿sí? Pero allá no tenemos esa ley de la gravedad. Entonces, si nosotros damos un saltico con la intención de quedar flotando, pues ahí quedamos flotando. Si nosotros queremos traspasar una pared, lo podemos hacer. Si nosotros queremos transportarnos a algún otro sitio, incluso fuera de este planeta, con la imaginación, con la intención, pues lo hacemos a la velocidad de la imaginación, a la velocidad del pensamiento, ¿sí? Y se debe pues por eso, es de una naturaleza más sutil y también pues hay menos leyes allá. Astral, porque con este cuerpo nosotros podemos viajar a los astros. Y ahí pues podemos resolver esa inquietud que la mayoría de nosotros tenemos de que si hay vida en otros planetas. Esa es una de las posibilidades, una de las investigaciones que nosotros podemos hacer o llevar a cabo con esta práctica del desdoblamiento astral. Recordemos que el desdoblamiento astral pues es algo completamente natural, normal, que se da cada vez que nosotros nos vamos a dormir. No importa si nos dormimos ahí en el bus, si nos quedamos dormidos en una silla, cuando nos vamos pues ya en la noche a acostar, siempre se da un desdoblamiento astral. Ese proceso tiene que darse para que el cuerpo vital pues entre en funcionamiento, cumpla su función conjuntamente con ese centro vital de pues suplir, ¿no? A esos centros de pues energía para que uno pues pueda funcionar luego de levantarse. Eso es algo normal y natural. Aquí lo que nosotros buscamos es lograr que se dé ese desdoblamiento, pero que nosotros estemos conscientes, que nosotros sepamos que estamos en ese mundo astral para que podamos cumplir pues con nuestro objetivo. Recordemos también pues que allá podemos hacer tantas cosas, investigar tantas cosas. Aquí nosotros damos, pues tenemos un temario de 75 conferencias y hay muchas de esas cosas que pues nos toca a nosotros. Este curso es práctico, ¿sí? La mayoría de esas cosas, uno aplicando los 3 factores, pues uno las va experimentando. Pero hay muchas otras cosas que son teorías a comprobar.
y cómo pues las vamos a comprobar o a corroborar. Bueno, aquí tenemos esta herramienta que pertenece a ese pilar de la ciencia, que es el pilar que nos invita a desarrollar esa ciencia consciente que se basa en la práctica, en la experimentación directa de la verdad. ¿Sí? Entonces, que si queremos visitar templos de la Logia Blanca, que si queremos visitar otros países, otros planetas, conocer a esas partes de nuestro ser, a nuestro padre, a nuestra madre, que si a nuestro intercesor elemental, que si queremos conocer a determinado maestro, el maestro Buda, el maestro Jesús, que si Krishna, que si Lao Tse, que si Samael o Ravolú, cualquier maestro, que si queremos desenmascarar pues alguien que se diga maestro o que se haga llamar gurú o que se haga llamar pues ser de luz, ¿sí? También las enseñanzas que nos ofrecen ciertas escuelas de tipo espiritual, incluyendo esta. Sí, es una responsabilidad de nosotros, ya que tenemos la herramienta, el conocimiento, ir a preguntar para uno corroborar si lo que estamos recibiendo aquí es puro, si es real, si con este conocimiento nosotros vamos a lograr pues esa autorrealización íntima de nuestro ser, ¿sí? Hay también, siempre me gusta aclarar porque hay muchos conceptos equivocados con respecto a la práctica y siempre que se habla del desdoblamiento astral, pues llegan personas nuevas a, a las conferencias, ¿sí? Entonces se hablan de ciertos peligros y la realidad es que no. Lo primero es que veíamos cómo cada vez que nos dormimos se da ese desdoblamiento astral. Entonces no es cierto, no es verdad que nosotros estando conscientes vamos a estar en más peligro que cuando vamos y estamos allí completamente dormidos, ¿sí? Sin saber de nosotros. ¿Mm? Aparte de que también pues aquí se entregan herramientas de conjuración para que nosotros pues protejamos nuestra energía, que es lo más valioso que tenemos. También se dice que si uno hace estas prácticas, capaz y se queda por allá, que ese cordón de plata se puede romper, que alguien puede venir y poseer nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Recordemos que no, eso no es posible. Cada chispa pues es, digámosle así, la dueña o sí, la dueña de un templo que viene siendo este cuerpo físico y hay un sello que avala eso. A menos que nosotros hayamos roto ese sello con espiritismo, perdón, con mediumismo, prácticas de brujería, pues no se va a dar una posesión. El cordón de plata tampoco se va a romper. Recordemos que pues este cordón solamente puede ser roto por el ángel de la muerte en esos procesos de desencarnación, ¿sí? Y pues siempre nosotros vamos a volver a nuestro cuerpo físico tan solo con la intención de querer volver, de querer despertarnos, tal cual como lo hacemos todos los días cuando nos levantamos en la mañana, ¿sí? Se dice que esto es para gente avanzada. Mm, bueno, hay personas que incluso antes de llegar al conocimiento, pues ya pues han experimentado estar conscientes o tener esos sueños lúcidos, que es cuando uno sabe que está pues en un sueño. Y como uno no sabe para qué usarlo, pues uno lo que se pone es a volar y hacer cosas pues sin sentido allá, ¿sí? Pero sí, a medida que uno vaya avanzando, pues las investigaciones que uno va a poder ir haciendo van a ser cada vez más profundas. Vamos a durar más tiempo a medida que uno avance con los tres factores, hasta que uno crea como tal, desarrolla completamente lo que es ese cuerpo astral. Entonces ahí sí uno puede estar cuando quiera, como quiera, a voluntad, en lo que viene siendo pues ese mundo astral, ¿sí? Otras personas dicen que estas prácticas son negativas, que no se deberían de hacer y pues hay sí entidades, ¿no?, que utilizan pues esta práctica, salir al astral o salir al mental o el estado de jinas para pues sus fines perversos, para robar energía, por ejemplo. Pero nosotros vamos a utilizar estas prácticas para nuestro avance interior y bajo la guía de nuestro ser, ¿sí? Eh, y bueno, pues vemos ejemplos de textos sagrados donde se habla o algún profeta habla de cómo Dios lo llevó a un profundo sueño y luego lo sacó y le mostró tal o cual cosa. Bueno, eso se daba en desdoblamientos astrales. Entonces, pues la práctica va a ser negativa o positiva dependiendo de cómo nosotros la utilicemos. Y aquí, pues estamos optando en utilizarla para, pues, el bien, para nuestro avance interior, ¿sí? Bajo la guía de nuestro ser. Nosotros ya pues hemos explicado de varias técnicas para lograr el desdoblamiento astral consciente. Hemos hablado de la concentración,
que es cuando nos concentramos ya sea en la respiración o los latidos de nuestro corazón. Hemos hablado de la vigilia del sueño, que es cuando vigilamos pues los síntomas del sueño a medida que van apareciendo. Hemos hablado de la práctica de muerte en marcha, que es cuando aplicamos la muerte psicológica de instante en instante, en esos momentos en que nos vamos pues a dormir, y allí vamos eliminando todos esos detallitos que se nos van presentando, que nos quieran pues desconcentrar o sacar de enfoque de aquello que estamos haciendo. También pues hemos hablado de la práctica de la imaginación, donde pues nosotros proyectamos de forma consciente un lugar. Imaginamos un lugar con todos los detallitos, mientras más detalles mejor, y bueno, en algún momento pues nos proyectamos allá de forma consciente a ese lugar. Y también pues hablamos de la mantralización, que viene siendo uno de los métodos más efectivos, porque cuando uno está mantralizando, pues ahí uno tiene que poner pues esa concentración en esa mantralización que está haciendo. Entonces es más difícil que uno se duerma. Pero aparte de eso, estos mantras, que vienen siendo palabras de poder, generan cierta vibración con ese sonido. Y eso ayuda a que pues el desdoblamiento astral se dé pues más rápido, a que ese cuerpo astral pueda salir de una forma más fácil, más armónica del cuerpo físico, estando nosotros todavía conscientes. Porque recordemos que nosotros queremos llegar a un punto donde la conciencia pues se va a quedar despierta, mientras el cuerpo físico pues tiene que dormirse. Y pues estos mantras nos van a ayudar para eso. Aquí hay varios mantras, ¿sí? Aquí nosotros tenemos algunos que son bastante efectivos. Tenemos el mantra Farraón, el mantra Larras, el mantra O, el mantra R y el mantra S. Cada mantra, cuando lo vayamos a pronunciar, lo vamos a hacer por 6 segundos. No puede ser ni muy alargado, tampoco pues muy corto. El objetivo es que lo hagamos incluso en armonía con la respiración, con ese proceso de inhalación y de exhalación, y que con ello pues nosotros estemos atrayendo el sueño. Algo pues muy importante es que pues estos mantras pueden ser utilizados de acuerdo a nuestra condición, en torno a que si nos dormimos muy fácilmente o si pues sufrimos de insomnio, ¿sí? Hay mantras, por ejemplo, esos que tienen la R, que son mantras así como que vibran fuerte, ¿sí? Entonces impiden que nosotros nos quedemos ahí rendidos de una vez y no podamos hacer la práctica. Y tenemos otros mantras que son más arrulladores, como por ejemplo la o su variante, la OM, o el mantra S también, que son mantras así como que más suavecitos para personas que pues sufren de insomnio, ¿sí? Que necesitan así como que más arrulle. Entonces les decía que estos mantras los vamos a alargar 6 segundos cuando los estemos pronunciando. Lo podemos pronunciar en voz alta 5 veces o más veces incluso, ¿sí? Incluso uno puede guiarse fuera de tener un número específico de las veces que uno lo debe pronunciar. Uno pues se guía de uno mismo, de lo que uno esté experimentando. Cuando uno, por ejemplo, se siente impregnado de la vibración que genera ese mantra, entonces ahí pasamos a pronunciarlos de forma, o a pronunciarlo, porque vamos a utilizar uno por noche, de forma mental, ¿sí? Fíjense que cuando nosotros estamos pronunciando el mantra de forma mental, algo que me ha sido muy útil a mí es irlo pronunciando cada sílaba del mantra con la inhalación y la exhalación. Así vamos a ver que se nos hace más fácil y más armónico con la respiración, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, ahora mismo inhalan y tratan de pronunciar mentalmente el mantra Farraón completo, puede que se les haga más difícil, un poquito más pesado. Pero si nosotros, por ejemplo, mentalmente, cuando inhalamos, pronunciamos el Fa, cuando exhalamos, pronunciamos el Ra, cuando volvemos a inhalar, pronunciamos el ON, pues vamos a ver que se va a dar más armónico con el proceso de respiración, y eso nos puede generar a nosotros pues un mejor resultado, ¿sí? Hoy pues vamos a hacer la pronunciación de forma audible
y también pues vamos a estar haciendo la pronunciación de forma mental. Entonces la invitación es a que me acompañen en el proceso de pronunciación, ¿sí? Porque ese es el objetivo de esta práctica, que nosotros pues aprendamos a pronunciar los mantras correctamente, que practiquemos específicamente esos mantras que tienen la R, que a muchas personas se les hacen pues tan difícil de pronunciar. ¿Mm? Bien, el primer mantra pues es el mantra Farraón. Cuando nosotros pronunciemos este mantra, nos vamos a concentrar en imaginar una pirámide en la frente. Una pirámide como esas pirámides de Egipto, ¿sí? El mantra se pronuncia de la siguiente manera. Faraón. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a imaginar esa pirámide en nuestro entrecejo y pues van a pronunciar conmigo el mantra de la siguiente manera. Faraón. Otra vez. Faraón. 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 Listo. Ahora vamos a continuar pronunciando el mantra mentalmente. Vamos a seguir pues imaginando esa pirámide en nuestro entrecejo y pues vamos a emplear las técnicas que les di, ¿sí? Vamos a inhalar y pronunciamos el fa, exhalamos, pronunciamos el ra y volvemos e inhalamos y pronunciamos el om. Y así lo vamos a seguir haciendo hasta tanto pues hayamos pronunciado el mantra completo unas 5 veces, ¿sí? Cerramos nuestros ojos. Imaginamos la pirámide en nuestro entrecejo. Inhalamos y mentalmente pronunciamos el fa. Exhalamos, pronunciamos el ra. Inhalamos, pronunciamos el om. Seguimos haciendo este proceso hasta completar 5 veces. Listo. Vamos a pasar al segundo mantra, que es el mantra Larras. Mientras nosotros pronunciamos este mantra, vamos a imaginar una luz de color morado, color pues violeta en nuestro entrecejo, ¿sí? El mantra se pronuncia de la siguiente manera. Larras.
Entonces ahora cerramos nuestros ojos, visualizamos esa luz violeta y pronunciamos de la siguiente manera. La, ras. Otra vez. La, ras. La, ras. La, ras. La, ras. Ahora continuamos visualizando esa luz ultravioleta en nuestro entrecejo y vamos a mantralizar mentalmente. Inhalamos, pronunciamos la sílaba la, exhalamos, pronunciamos el ras. Así lo vamos a hacer hasta completar 5 veces. Listo. Vamos a pasar al mantra O. Mantra pues bastante sencillo. O también podemos utilizar OM con M, ¿sí? Mientras mantralizamos este mantra, nos vamos a concentrar en nuestro corazón, en sentir los latidos de nuestro corazón. Este mantra se pronuncia de la siguiente manera. Este mantra es el mismo que utilizamos para desarrollar la intuición, pero cuando vamos a estar haciendo la práctica de la intuición, el mantra se pronuncia de una forma más alargada, ¿sí? Uno toma el aire, inhala, y cuando uno exhala, pues está pronunciando la O hasta tanto haya expulsado todo el aire de sus pulmones. Aquí, como lo que queremos es atraer el sueño, pues vamos a pronunciarlo por 6 segunditos, ¿sí? Se pronuncia de la siguiente manera, como les decía, entonces cerramos nuestros ojos y lo vamos a pronunciar en total 5 veces. Bien, ahora vamos a continuar la pronunciación mentalmente. Vamos a continuar concentrados en nuestro corazón. Y aquí, pues, en lo particular, a mí me funciona mucho pronunciar la O al momento de inhalar y al momento de exhalar. Claro, mentalmente, ¿sí? Eso me ha ayudado a que no hayan como espacios en los cuales, pues, ahí se mete el sueño, me saque de concentración y me quede dormida. Entonces, bueno.
también pues es mi recomendación para ustedes. Aunque a medida que uno pues vaya haciendo las prácticas, pues hay técnicas, ¿no? Que uno las va acomodando, digámosle así, a lo que es su situación pues en particular. A mí me funciona de esa manera y bueno, pues ahí les dejo la recomendación. Entonces cerramos los ojos, sentimos nuestro corazón, inhalamos y pronunciamos la O. Exhalamos pronunciando la O de forma mental. Vamos a hacer esto 5 veces. Listo. Vamos a pasar con el próximo mantra, que es el mantra R. Mientras pronunciamos este mantra, nos vamos a estar concentrando en la laringe, ¿sí? Este mantra suena pues como un camión o como el ronroneo de un gato. Se escucha de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, nos concentramos en la laringe y vamos a pronunciar este mantra de la siguiente manera. Ahora mantenemos nuestros ojos cerrados, concentrados en nuestra laringe, pues al inhalar mentalmente vamos a pronunciar la R también al exhalar. Vamos a utilizar la misma técnica de pronunciación mental con la inhalación y la exhalación que utilizamos con el mantra OM, ¿sí? Entonces inhalamos, pronunciamos la R, exhalamos, pronunciamos la R. Lo vamos a estar haciendo 5 veces. Listo. Vamos ahora con el último mantra que pues tenemos para pues esta práctica, que es el mantra S. Mientras estamos pronunciando este mantra, nos vamos a concentrar en nuestro entrecejo, ¿sí? Entonces inhalamos y cuando exhalemos lo haremos pronunciando este mantra de la siguiente manera. Bien, vamos a cerrar nuestros ojos y repitan conmigo. Inhalamos.
Continuamos con nuestros ojos cerrados y concentrados en nuestro entrecejo y vamos a continuar la pronunciación de forma mental. Vamos a utilizar la misma técnica que con los mantras, los otros dos mantras anteriores, ¿sí? Inhalamos, pronunciamos la S, exhalamos, pronunciamos la S. Vamos a hacer esto 5 veces en total. Listo. Así se pronuncian los mantras. Algunas notas a tomar pues en cuenta es que pues cuando lo vayamos a hacer de forma audible, como ya pues pudimos experimentar en la práctica, cuando pues vayamos a exhalar es el momento de mantralizar. Lo vamos a hacer por 6 segundos. La inhalación tiene que ser pues suave, lo más normal, lo más armónica posible para no espantar el sueño y pues utilizar un solo mantra por noche, ¿sí? No podemos pues estar mezclando mantras porque cada uno de estos tiene una vibración o genera una vibración diferente, ¿sí? Entonces eso nos podría causar pues una desarmonía. Ya pues antes de ver si ustedes tienen alguna pregunta, vamos a recordar en conjunto cómo se hace la práctica desde el inicio, ¿sí? Nos vamos a acostar en nuestra cama o podemos incluso estar sentados. Personas que se duermen muy rápido les funciona mucho hacer la práctica sentados en un mueble cómodo, ¿sí? Pero vamos a estar en un lugar tranquilo. Si nos acostamos, ojalá que sea en la posición de cúbito dorsal, que es boca arriba, porque así se sienten o se experimentan pues más rápido los síntomas del desdoblamiento, ¿sí? Luego de la posición cómoda vamos a hacer las conjuraciones. Belilín para limpiar el ambiente y el círculo mágico pues para cerrar ese ambiente. Luego vamos a hacer la petición de asistencia a nuestros padres internos para que nos guíen con nuestras propias palabras y nos vamos a poner el objetivo. Recordemos que el objetivo es muy importante. Aquello que queremos hacer, aquello que queremos comprobar, que si vidas pasadas, que si ir al tribunal del karma, que si conocer al Maestro Jesús, que si queremos que nos muestre nuestra pareja. Lo que nosotros querramos ir a hacer, si queremos, por ejemplo, hablar con algún familiar que murió, lo que queramos hacer, ahí lo ponemos el objetivo. Luego hacemos el proceso de relajación. Recordemos que la relajación es sumamente importante, porque si hay tensión, no nos vamos a poder concentrar. Donde hay una tensión, allí se va la atención y eso impide que nosotros podamos enfocarnos y tener éxito en la práctica. Recordemos que pues el primer aspecto que nos impide tener éxito en las prácticas es la falta de concentración, ¿sí? Entonces relajamos la emoción con la respiración. Vamos a inhalar profundamente, luego exhalamos por la boca y allí pues se va distensionando la emoción. Lo vamos a hacer hasta pues que la emoción esté completamente relajada, de 1 a 3 minutos, dependiendo pues la condición en la que uno esté emocionalmente. Luego vamos a relajar la mente y esto lo podemos hacer escuchando los sonidos que están a nuestro alrededor o pues escuchando ese sonido que se genera en el centro de nuestros oídos. Allá dentro de nuestros oídos, ese sonido como del silencio o el sonido de un grillito así como que muy tenue que cada vez se va intensificando más. Bueno, nos podemos concentrar en ese sonido. Y importantísimo relajar el cuerpo físico, ¿sí? Porque aquí queremos que el cuerpo físico se quede dormido, entre en ese estado de reposo. Entonces, para ello no puede haber ninguna incomodidad, ¿m? Ninguna tensión, ninguna sensación negativa que nos genere desarmonía. Entonces ahí pues tenemos que verificar eso, ¿sí? Luego de que estamos relajados, ahí entonces empleamos la técnica, que en este caso es la de la mantralización.
Comenzamos a mantralizar de forma audible 5 veces o pues hasta tanto nosotros lo consideremos pertinente, de acuerdo a lo que les decía hace un momento, y luego continuamos mantralizando mentalmente. Cuando estemos haciendo eso, pues van a aparecer los síntomas del desdoblamiento. Conviene recordarlos para que no nos asustemos o nos excitemos demasiado, ¿sí? Podemos sentir que nuestro cuerpo se hincha, podemos sentir hormigueo en las extremidades, también que se levantan las extremidades, los pies o las manos, o que estamos flotando, o que giramos a gran velocidad, o que pues como que nos mecen, si estuviéramos como en una cuna, en una hamaca, o que estamos viajando por un túnel de luz, también pues eso lo podemos sentir. Podemos sentir un corrientazo en el cuerpo o podemos sentir o escuchar como el canto de un grillo en nuestros oídos. O podemos irnos, dormirnos y ya luego despertarnos pues en un sueño, ¿sí? Cuando sintamos esos síntomas, pues ahí nos quedamos tranquilos esperando a que los síntomas profundicen más. Y cuando estos profundicen, entonces nos levantamos sin pensarlo, sin dudarlo, sin ponernos ahí a razonar, nos levantamos de la cama y hacemos la verificación para ver si estamos en el astral o todavía estamos en el físico. ¿Y cómo hacemos esto? Damos un saltico con la intención de quedar flotando o nos estiramos un dedo con la intención de que éste se estire. Si eso no sucede, no quedamos flotando, el dedo no se estira, pues todavía estamos en el mundo físico. Entonces ahí volvemos a nuestra cama, volvemos a la posición y comenzamos el proceso de mantralización otra vez. Mantralizando de forma audible varias veces y luego continuamos haciéndolo mentalmente hasta tanto los síntomas se vuelvan a presentar y pues vuelvan a profundizar. En ese momento nos levantamos y hacemos la comprobación. Si quedamos flotando, si el dedo se estira, pues eso significa que estamos en el astral y ahí le pedimos a nuestro Padre, a nuestro ser, que nos lleve a cumplir ese objetivo que nos hemos trazado. ¿Sí? Recordemos que pues cuando nos despertemos, pues vamos a notar esas experiencias astrales que tuvimos y las vamos a interpretar. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver si ustedes tienen alguna preguntita con respecto a esta práctica del día de hoy para darle solución. Por aquí nos deja sus saluditos Sujay García. También nos saluda los jóvenes dioses. Irma Quintero también nos saluda. Un saludo para Oscar Denis. Los jóvenes dioses nos dice, a ver, por acá. Una pregunta, ¿los desdoblamientos, hacerlos diariamente sería lo indicado? Es un gran paso, pienso. Pues sería lo indicado. O sea, a ver, hay tantas técnicas para el desdoblamiento astral que nosotros cuando nos vamos a dormir, pues realmente deberíamos de emplear una técnica, ¿no? Y hay tantas cosas por investigar en estos temas, de estas conferencias que nosotros estamos enseñando que, bueno, no hay excusa, ¿no? Bueno, aparte de las excusas que pueda tener pues la pereza, para nosotros cuando nos vayamos a acostar emplear una técnica. Sí, ahí cuando nos vayamos a acostar estamos cómodos e empezamos a mantralizar, ¿sí? Y bueno, eliminamos todos esos yo de la pereza, nos ponemos un objetivo. ¿M? Y sí, todos los días nos vamos a acostar. Bueno, todos los días pues empleamos allí una técnica para lograr el desdoblamiento. Y vamos a dar con una técnica que pues nos facilite, ¿no? Más que las otras, este proceso del desdoblamiento astral consciente. Por aquí los jóvenes dioses nos dicen también, en los astrales existe una jerarquía de trascender en distintas esferas. Esto se va logrando mediante méritos, puede ser. Bueno, no sé a qué te refieras. A ver, el mundo astral, pues es la quinta dimensión inferior y es un mundo también, o sea, es un nivel de conciencia. Recuerden que cuando nosotros hablamos de dimensiones, hablamos de niveles de conciencia. Entonces vamos a decir que hay seres que, por ejemplo, han creado lo que es el cuerpo astral, han liberado pues determinado tipo de conciencia, han cristalizado pues cierta cantidad o porcentaje de energía, de esencias y bueno, se puede mover libremente en ese mundo astral objetivo, porque también está pues ese astral subjetivo, ¿no? O ese astral lunar, que es donde se mueven los, digamos así, entidades, sí, magos negros, brujas y así por el estilo, ¿sí?
Entonces, bueno, si hablamos de jerarquía, no es que en el astral pues haya muchas jerarquías, ¿no? Es que pues las jerarquías se van dando a medida que nosotros pues vamos dominando esos niveles de conciencia o esas diferentes dimensiones. Por aquí también nos dice, San Francisco de Asís y San Martín de Porres hacían viajes astrales a escondidas del clero católico. Hay registros de estos. Bueno, San Francisco de Asís pues fue un maestro cristificado y eso pues lo podemos investigar a través de un desdoblamiento astral. Recuerden que les decía ahorita que podemos investigar maestros para saber si verdaderamente pues estos son maestros. Uno sale al astral, le pide a su ser que le llame a ese maestro, que le muestre si ese maestro realmente pues es un maestro, es un ser de luz, es un autorrealizado, es un Cristo, lo que sea. Y cuando éste se presente, pues ahí le hacemos la conjuración de Júpiter 3 veces, ¿sí? Ahí vemos si pues el maestro, supuesto maestro, se enoja, se desaparece, se desfigura, tiene la espada también pues en la parte izquierda, bueno, pues ya uno va sabiendo, ¿no? Que pues no es un maestro o que no es ese maestro al cual uno llamó. Por aquí Margarita Leal nos dice que no tiene internet. Bueno, Margarita, pues estas prácticas quedan grabadas en la sección de videos, la podrías ver luego. También pues se sube a YouTube y se envían los enlaces o el enlace se va a estar enviando mañana de YouTube a los grupos de WhatsApp. Nos dice los jóvenes dioses, ¿por qué los magos y brujas negras tienen tan firme la cuarta dimensión? ¿Por esa energía gina? ¿Qué es? ¿De qué se trata eso? Bueno, porque ellos hacen su práctica. Ellos hacen su práctica aparte de que también pues roban energía. ¿M? Pero recordemos que un mago blanco pues es más poderoso. Los poderes, facultades de un mago blanco, pues a ver, son más superiores, ¿no? Que los de un mago negro. Entonces, si nosotros aquí pues estamos ahorrando nuestra energía, estamos creando esos cuerpos existenciales del ser y estamos generando los méritos y hacemos, por ejemplo, la práctica para lograr el GINAS, pues también lo logramos. También logramos entrar a esa cuarta vertical, ¿sí? Eso. Lo que nos, lo que nos cuesta es ponernos a trabajar. Ponernos a trabajar. Carlos Manuel Laureano nos deja sus saludos. Los jóvenes dioses nos dicen, nunca imaginé que el verbo tiene tanto poder. Pues sí, el verbo tiene muchísimo poder. El verbo está relacionado directamente con lo que es la energía creadora sexual. Y a medida que una persona se va cargando de esa energía sexual, pues más poder va teniendo el verbo. Por eso tenemos nosotros que tener cuidado y darle un sabio uso también a nuestro verbo. Tener cuidado con esas palabras que nosotros emitimos, que pues incluso se vuelven hasta decretos. Gregorio Vargas nos saluda desde Bolivia. Los jóvenes dioses nos dice, Jessy, la letra R no puedo pronunciarla. ¿Cómo es que tengo problema en eso? Bueno, practicar, ¿sí? Practicar, practicar. A ver, cuando uno va a pronunciar la letra R es como si uno estuviera soplando la lengua, ¿no? Entonces hay que también pues relajarla para que pueda hacer pues ese movimiento, digámosle así como que serpentino, ¿sí? Pero practicar. Yo anteriormente tampoco podía pronunciarla, pero pues ya ahora me sale más fácil, ¿sí? Nos dice también, esto es magia blanca 100%, por fin pude dar con este conocimiento. Bueno, pero pues sí, que eso venga de una comprobación, que eso venga porque pues tú estás practicando, estás comprobando, incluso pues ya fuiste y le preguntaste a tu ser, porque si no, pues estaríamos cometiendo el error de cambiar una creencia por otra creencia, ¿sí? Entonces recuerden que aquí nosotros damos las herramientas, el conocimiento, damos puntos de vista o referencias, pero pues ustedes tienen que practicar para que lleguen a una comprobación, para que lleguen a una experimentación directa, ¿sí? Ángela Conocimiento nos saluda. Hola Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida. Enrique Díaz nos dice, hola, ¿por qué nos vence rápido el sueño? Aparte de trabajar el yo del sueño, ¿en qué más hay que enfocarse para que el sueño no lo venza a uno? Bueno, pues trabajar el yo del sueño, como bien lo decías, y durante el día estar muriendo.
Porque sí, para uno hacer un desdoblamiento astral consciente, uno necesita energía. Entonces, durante el día uno está malgastando su energía, la energía emocional, entonces ya luego uno no tiene ánimo para hacer la práctica. La energía mental, entonces ya uno no tiene fuerzas para concentrarse en la práctica, ¿sí? Entonces, si durante el día nosotros estamos muriendo en marcha, impidiendo que esos yoes se manifiesten a través de nuestros centros, en la noche vamos a tener energía para hacer esta y otras prácticas que tenemos que hacer. Aparte de que también, como durante el día nosotros estamos en ese estado de autoobservación, en ese estado de concentración, recuerden que por ley de correspondencia, durante la noche, cuando pongamos el cuerpo en reposo, pues también eso se va a dar, ¿sí? Aparte de que con ese proceso de muerte estamos nosotros liberando conciencia. Y pues aquí nosotros estamos buscando lograr un desdoblamiento astral consciente. ¿Y qué es lo que nos da la conciencia? La muerte psicológica. Entonces, pues ese es un aspecto que uno lo descuida mucho y yo diría que es el más importante. Es el más importante, ¿sí? Porque con la muerte psicológica durante el día está uno ahorrando energía y también pues está liberando conciencia, ¿no? Enrique nos dice, una curiosidad, si una persona ha hecho todas las técnicas de desdoblamiento astral y no le ha funcionado ninguna, ¿qué hacer ahí? Bueno, a ver, vamos a revisar, ¿no? Vamos a revisar pues las prácticas, las técnicas, cómo las estamos empleando. ¿Sí? Eso es bueno para descartar que sea pues porque no nos funcionan las prácticas o las técnicas. Porque fíjense que a veces uno va y hace su práctica del desdoblamiento astral y pues no hace el proceso correcto de relajación. Entonces ahí nos queda pues una incomodidad o algo y ya pues eso evita que uno logre el desdoblamiento astral. Es más, pues hasta le da insomnio, ¿sí? Vamos a ver también que durante el día estemos llevando a cabo ese proceso de muerte, como yo les mencionaba. También la práctica de suprasexo, si tenemos la pareja, pues nos ayuda a tener más energía, ¿sí? Vamos a ver también pues el sacrificio por la humanidad. A ver si nos estamos ganando los méritos para lograr el desdoblamiento, ¿sí? Vamos a revisar eso, a ver, en torno a la ejecución de la práctica, ¿no? Y esos aspectos que hay que tomar en cuenta. Ahora, fuera de eso, hay que saber que en esta existencia o en existencias pasadas, uno pudo haber tenido esa habilidad de desdoblarse conscientemente al mundo astral y la pudo haber utilizado muy mal. Y eso nos pudo haber generado un karma, ¿no? De que ahora tengamos pues esa imposibilidad. Eso también se puede dar, ¿sí? Pero primero tomemos en cuenta estos aspectos que mencionaba antes, ¿sí? Ya luego pues viene pues ese tema del karma, también pues está la noche cósmica, que es cuando uno cuenta sus astrales, entonces ahí le van cortando, le van quitando pues cada vez más astrales, ¿sí? Incluso podría durar esa noche cósmica hasta un año dependiendo pues la magnitud, ¿no? Del daño que se haya generado con lo que uno haya revelado de aquellas cosas que le muestran en el astral. Entonces son cositas que uno pues tiene que tomar en cuenta. Perfecto. Ah, bueno, por aquí Enrique también nos dice, un objetivo puede ser, quiero lograr el desdoblamiento, perdón, astral y nada más. Sí, claro que sí. Claro, es que el hecho de uno lograr el desdoblamiento astral por primera vez es algo que a uno le genera pues muchísima motivación. Sí, el hecho de uno levantarse de su cama y ver el cuerpo ahí dormido, ¿no? Verse ahí uno roncando, claro, eso le genera a uno muchísima motivación. Uno puede experimentar que hay otras dimensiones, que hay algo más que este mundo físico, ¿sí? Que no solamente somos el cuerpo físico, que no solamente existe pues esta dimensión material. Uno va a experimentar en ese momento la livianez que hay en esa dimensión que es superior a esta. Entonces, claro, es válido ese objetivo y muy motivador para cuando nosotros nunca hemos experimentado el desdoblamiento astral consciente. Por aquí María Nirvana nos saluda desde República Dominicana. Enrique nos dice, poner la cabecera de la cama al norte puede ayudar a lograr el desdoblamiento astral. Bueno, creo que eso en una escuela que yo estuve hace un tiempo lo escuché, una escuela pues pseudonóstica. Pero pues la verdad yo hago mi práctica del desdoblamiento astral y la verdad yo no tengo
pues ningún miramiento en torno a que si estoy al sur, al norte, al este o al oeste, en mi caso particular, ¿sí? No puedo decir que no sea algo que funcione, capaz pues sí funciona. Creo que pues en ese tiempo escuchaba, ¿no? Como que ciertas energías se mueven de tal forma, puede ser que sí funcione, pero igual yo no lo he hecho con ese miramiento y pues igual la práctica me ha salido, ¿sí? Entonces pues es bueno tomar eso en cuenta porque a veces uno escucha ese tipo de cosas y se le generan a uno conceptos. Entonces uno dice, ay, pero si no me acuesto con la cabeza hacia el norte, entonces no voy a lograr la práctica. Y bueno, no la logra. Carlos Manuel Laureano nos dice, ¿qué tan importantes son los conjuros? Bueno, las conjuraciones de protección. Muy importantes, Carlos. En la conferencia 7, pues hablamos de ellas. Nos damos cuenta que cuando nosotros llegamos a este conocimiento, pues comenzamos a cargarnos de nuestra propia energía, porque ya no estamos derramando la energía a través de la fornicación, porque estamos liberando energía con ese proceso de muerte psicológica. ¿Sí? Entonces uno se convierte en esa fuente, en esa vasija de energía limpia para esas entidades parasitarias que andan por allí que no producen su propia energía. Entonces obviamente van a querer despojarnos de nuestra valiosa energía. Principalmente a través del sueño, a través de lo que es la cuarta dimensión, incluso pues en el físico. ¿Sí? Entonces ahí entran esas conjuraciones. Estas entidades nos atacan por nuestras debilidades, pero bueno, tenemos muchas debilidades, estamos haciendo un trabajo para eliminarlas, pero tenemos muchas debilidades. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la mayor protección o el mejor cierre que nosotros podemos hacer es estar muriendo de instante en instante, no identificándonos con las cosas del diario vivir, ¿sí? Eliminar esos yoes que pues nos someten, como por ejemplo la lujuria. Si uno es débil con la lujuria, pues ahí se le presenta esa bruja en el astral y le presenta una escena ahí lujuriosa y uno pues cae, ya ahí le quitan la energía, ¿sí? Pero aparte de la muerte, pues tenemos herramientas que nos han dejado los maestros de la logia blanca para protegernos. Entonces tenemos el belilín, tenemos el círculo mágico, limpian el ambiente, tenemos otras conjuraciones también, le enseñamos en la conferencia 7. Limpian el ambiente, cierran ese ambiente para que nosotros cuando nos vayamos a acostar o cuando vayamos a hacer una práctica, pues no seamos molestados, interrumpidos por esas entidades o esas vibraciones negativas, ¿sí? Estas conjuraciones nos sirven en el físico y también nos sirven en los mundos internos. Un yo que quiera venir a robarnos nuestra energía, una bruja que se nos aparezca, pues también utilizamos esas conjuraciones y podemos alejarlas, ¿sí? Yo te recomiendo pues ver la conferencia 7 y ahí vas a ver, aprender de estas y otras conjuraciones, ¿sí? Con respecto a esta práctica del desdoblamiento astral, también las conjuraciones evitan lo que es la parálisis del sueño. Esas parálisis del sueño son provocadas por entidades que nos quieren robar nuestra energía. Cuando esas entidades se nos montan, como le dicen algunas personas, se monta el muerto, nos pueden generar ese miedo, ese terror. Y en ese terror está uno expulsando muchísima energía de tipo emocional, por ejemplo. Y de eso, pues ellas se alimentan. También pueden ser situaciones lujuriosas, e igualmente, nos llevan pues a la expulsión de nuestra energía y de eso pues ellas se alimentan. Entonces sí, son importantes las conjuraciones, ¿sí? Em, Newton Moisés nos deja por aquí sus saludos. Carlos Manuel. Ah, ok, es una continuación creo que de la pregunta de las conjuraciones. Sí, antes de salir al astral. Sí, para hacer la práctica del astral, cualquier otra práctica, incluso hay conjuraciones que nos protegen cuando salimos de nuestra casa. ¿Sí? Entonces, Cecilio Marcano nos saluda desde Venezuela, nos dice lástima que entre tarde. Bueno, Cecilio. Aquí en la sección de videos queda grabada esta conferencia por un tiempo. Entonces, cuando gustes puedes reingresar y puedes pues escuchar la práctica desde el inicio. Talía Laureano nos da las gracias. Gracias a ti por acompañarnos como siempre. Newton nos dice los colores de la habitación no importan. Bueno, ahí pasa lo mismo que con la otra pregunta que me hicieron, pues de poner la cabeza hacia el norte. ¿Sí? Ciertamente, pues a ver, hay colores, ¿no? Que pueden pues como que exaltarnos, ¿no?
Pero al fin y al cabo todo eso viene de uno. Uno, pues esa tranquilidad, esa armonía, pues la genera en su interior, independientemente de los colores que hayan, pues en la habitación. Aunque, pues, bueno, si es recomendable, no sé, que los colores sean así como que neutros y sean, pues, como que claritos, ¿no? Para que no haya como que esa bulla visual, ¿sí? Pero no significa esto que si hay algunos colores fuertes, entonces, pues, no vayamos a lograr la práctica. Ahí es donde no podemos llegar, ¿sí? No podemos dejar que el concepto, pues, nos lleve hasta ese punto. Enrique Díaz nos dice, dormir con un celular en la cabeza de la cama impide desdoblarse, afecta, afecta, claro que sí. Esos aparatos electrónicos ojalá pues estuvieran fuera de la habitación, celulares, ustedes saben que por ejemplo, o apagarlos, ponerlos en modo avión, por ejemplo, ustedes saben que esos celulares pues están allí captando esas ondas que andan por ahí, ¿no? De los wifi y así sucesivamente. Y pues eso afecta, porque al fin y al cabo esas ondas pues son electricidad, son energía, ¿sí? Y termina pues hasta afectando nuestro cerebro, el ciclo de sueños, etcétera, etcétera. Eso está incluso bien documentado por la ciencia oficial. Yo pues en lo particular lo que hago es que lo pongo pues en modo avión y muy lejos de mi cabecera. Y hay personas que pues lo meten ahí que debajo de la almohada, ¿sí? Entonces pues no se debería. Em, Carlos nos dice, trato y trato, pero el cansancio me vence. Bueno, Carlos, en ese caso lo que yo decía ahorita, hay que estar muriendo durante el día para estar ahorrando y liberando energía, ¿sí? Y eso se siente pues espectacular, se siente la diferencia. Se siente uno que realmente pues está haciendo un trabajo. Es muy diferente a cuando uno llega explotado porque uno todo el día estuvo malgastando su energía dejando que esos yoes se manifestaran y no puede hacer una práctica de retrospección, de mantralización, una meditación reflexiva, no puede hacer absolutamente nada, la práctica de suprasexo si tiene pareja y todo esto porque no hay energía, no hay potencia. ¿Sí? Pero cuando uno comienza a emplear la muerte de instante en instante, uno ve cómo esto va cambiando. Uno ve que llega la noche y uno se siente energético y tiene muchísimo ánimo para hacer las prácticas para el despertar de la conciencia, para hacer esta práctica de desdoblamiento astral. Entonces vamos a ver qué nos está robando la energía durante el día, ¿sí? En qué estados nosotros estamos durante el día, fascinados, dejando que se manifiesten toda clase de emociones negativas, esos pensamientos que nunca paran en nuestra mente, activando ese centro sexual con toda la lujuria que se nos pasa por encima, todo el día con un teléfono en la mano, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando vayamos corrigiendo eso, equilibrando nuestros centros, vamos a ver que sí tenemos energía para hacer estas prácticas. ¿Mm? Sujay García, otra cosa también es que, pues, a ver, algo que me ha funcionado a mí en lo particular es hacer esta práctica de madrugada. ¿Sí? Por ejemplo, yo me levanto a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana y pues ahí comienzo a hacer la práctica y la mantralización para el desdoblamiento astral. Recuerden que en la noche, pues ese centro vital se encarga de ponerle energía a todos los demás centros. Entonces uno está como nuevo, ahí de madrugada, ¿sí? Y pues como uno se acaba de despertar y todavía está uno como que medio soñoliento, se le hace más fácil este proceso de lograr el desdoblamiento astral consciente. Eso también pues es una recomendación que nos puede ayudar, ¿sí? Sujay García nos dice, hola, feliz noche. Quiero saber si todos los karmas que le muestra el ser a una persona pasan sí porque sí. Pregunto porque supe el caso de un chico que dijo que había soñado que se le había caído todos los dientes y que sangraba mucho. Y su hermana también eh, lo soñó. Y esa misma noche el chico falleció en un accidente de tránsito en el que murió desangrado. Bueno, cuando nosotros hablamos de dientes, pues está relacionado con los apegos, ¿sí? Pero también con esas pérdidas, sí, familiares también, porque pues hay que tomar en cuenta que el ser nos muestra cosas dependiendo a nuestra psicología, el significado que nosotros le demos. Probablemente a esa persona pues le estaban mostrando desde antes, ¿sí? Pero como no sabía interpretar, pues sus astrales pues no se dio cuenta. Aparte de que también, pues bueno,
La persona puede no tener las herramientas para trascender un karma o una situación así. Eso también pues hay que tomarlo en cuenta. Puede que la persona no tenga dharma para pagar ese tipo de situaciones. En mi caso particular, pues a mí me ha mostrado situaciones así como que muy trágicas que me han de pasar, pero pues el ser se ha movido a hacer las negociaciones y hacer el pago. Y esto se da pues porque uno está trabajando y uno está pues generando dharma, ¿sí? También pues eso hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, pues ahí hemos de ver que uno tiene que ser diligente en interpretar los astrales que a uno le muestran. Porque sí, ahí en esos astrales le muestran este tipo de situaciones, este tipo de cosas que si uno pues, pues sabe, ¿no? Ya que se les vienen y teniendo uno las herramientas, las puede trascender. ¿Mm? Bueno, por aquí también nos dice, también quería saber si durante los días de la menstruación es más difícil salir en astral o recordar los sueños. Bueno, no te podría decir la verdad. Yo no he notado o no he puesto atención a alguna diferencia en esos días. Porque pues, sí, o sea, sí yo he tenido días que se me hace difícil salir al astral, muy difícil o imposible, días que no salgo al astral, ¿sí? O hasta varios días se puede dar eso. Y también días en que los sueños, pues no me acuerdo de ellos, ¿sí? Pero me es indiferente si es teniendo la menstruación o no. O sea, sí, por ejemplo, hace días yo no estaba en esos días del periodo y pues no me acordé de absolutamente pues, nada de lo que pasó en el astral. Entonces, bueno, Enrique nos dice, ¿cómo es eso de que el ser le ayuda a uno a salir al astral? Pues el ser es el que hace, ¿sí? El ser es el que hace. Nosotros hacemos la mímica, nosotros ponemos la voluntad para ir a hacer la práctica, pero quien nos desdobla es nuestro ser, como en todos los demás procesos internos. A ver, uno hace la petición de muerte a los defectos psicológicos y no es uno que está eliminando esos defectos psicológicos, es la Madre Divina la que pues dispone esa energía para eliminar esos defectos psicológicos. Uno va a una práctica de suprasexo y pues claro, uno hace su práctica con la pareja, pero quien está creando los cuerpos existenciales del ser, quien está condensando esa energía, pues es el ser, es nuestro Padre, ¿sí? Es esa parte divinal que nosotros tenemos en nuestro interior, que pues tiene muchas partes, ¿no? Y cada una de ellas pues tiene diversas funciones. Entonces, sí. Em, bien, por aquí nos dice, por aquí nos dice Enrique Díaz, esas entidades, ¿de dónde vienen y qué aspecto tienen? Bueno, hay que tomar en cuenta varias cosas, ¿sí? Están esas entidades externas que no son más que yoes, son yoes alimentados hasta de nosotros mismos, ¿no? Yoes a los cuales le hemos dado muchísima energía y bueno, se forman ya como entidades, ¿no? Y está la personalidad pues viviendo su vida y esos yoes pues haciendo y deshaciendo por allí. Esos son los demonios, efectos psicológicos alimentados con energía. ¿M? Pero pues están nuestros defectos psicológicos. Cuando uno sale al astral, pues mayormente uno sale es a ese astral interno de uno. O sea, uno se encuentra en ese astral, en su propio mundo psicológico, ¿sí? Entonces allí uno puede ver cosas feas propias pues de una pesadilla y son nuestros propios yoes porque nosotros tenemos unos yoes bastante feos. Entonces ahí en ese astral se le muestra a uno una bruja y esa bruja ataca a uno y pues puede ser el propio yo de uno, el propio yo brujo de uno, que es bastante feo, bastante horrible. Los yoes, de acuerdo a los defectos, a los detalles, pues tienen ciertas características y son muy feas y eso se le presenta a uno en el astral y uno se asusta, pero eso es parte de su propia psicología. Pero también, obviamente, hay entidades que pues, son yoes de otras personas que, bueno, vienen a quererle robar a uno esa energía y son, pues, obviamente igual de feos, porque esos son los defectos psicológicos, pura perversidad que se refleja en esa fealdad, ¿sí? Por aquí nos dice Suhai.
El Belilín nos protege a nosotros y a quienes están en nuestra casa. Pues sí, Sujai, sí, porque a ver, nosotros hacemos el Belilín alrededor de la casa, entonces esas entidades, sí, o una persona que venga con un determinado yo que nos quiera hacer daño, pues no puede traspasar ese círculo mágico, ¿sí? Em, pero pues hay que saber también que pues lo más importante y lo que uno tiene que proteger pues viene siendo la energía, ¿no? Entonces si dentro de la casa pues hay personas que son fornicarias, por ejemplo, pues lo ideal es que cuando uno se vaya a acostar cierre esa habitación donde uno pues se va a dormir, porque eso pues es lo más importante y lo que uno tiene que resguardar, la energía, ¿sí? Enrique nos dice, el modem Wi-Fi igual hace daño y cómo uno se podría proteger de esas ondas Wi-Fi. Bueno, ahí que te puedo decir, porque esas ondas pues están regadas en todos lados, ¿sí? Lo ideal sería, pues, como las cosas nos afectan más cuando uno está durmiendo, pues sería apagarlo cuando uno se va pues a dormir. Por aquí Newton dice, tu doble cuántico. Bueno, realmente pues hablamos del ser, ¿sí? El ser. A mí en lo particular pues no me gusta referirme al ser como el super yo, como el doble cuántico, porque eso es como una cualquierización de lo que es el ser, ¿sí? En comparación de lo que venimos siendo pues nosotros. Al momento pues unos gusanos del lodo de la tierra, como decía pues un maestro por allí, ¿sí? Bueno, el ser, lo que realmente nosotros somos en el sentido de lo que verdaderamente nosotros somos, porque ahora mismo tenemos un 97% de esencia, que es lo real, que es lo verdadero, que está atrapado por esas formas equivocadas de ser, ¿sí? Y todo eso corresponde pues a ese proceso que venimos a hacer acá de adquirir lo que es la sabiduría para autorrealizar íntimamente a nuestro ser. Entonces ese ser tiene unas partes que son las partes superiores que corresponden al restante 3% de conciencia que es libre, que no se deja atrapar por los defectos psicológicos. Y es ese 3% de conciencia pues que nos guía. Ahí en ese 3% encontramos al Padre que representa la sabiduría, la luz, encontramos a la Madre que representa al amor y es pues la fuerza más poderosa. Por eso a ella pedimos que nos elimine los yoes, ¿sí? Y encontramos al Hijo que viene representando la voluntad y también pues es entrenador psicológico. Pero pues ya en conferencias anteriores hemos hablado de eso, incluso pues hicimos una reflexión o un estudio referente pues al ser. Y allí hablábamos un poquito de ese tema. Por aquí Juan Carlos nos dice, buenas noches Jessy, gracias por la práctica, aunque llegué tarde. Por favor, para recuperar información o recuerdos de un sueño, ¿existe un mantra para eso? ¿O qué me recomiendas? Gracias. Bueno, sí, claro. A ver, cuando nosotros nos despertamos, la recomendación es quedarnos ahí tranquilitos. Porque si nos movemos, entonces ahí como que se revolotea, pues lo que es el mundo astral con los sueños que tuvimos y perdemos el recuerdo. Entonces es importante cuando abrimos los ojos quedarnos ahí tranquilitos, tratando de recordar pues lo último que se vivió en el sueño o el sabor que nos dejó ese sueño, ¿sí? Entonces ahí, concentrados en nuestro corazón, pues podemos emplear el mantra Raon Gaon, que se pronuncia de la siguiente manera. Raon Gaon. Entonces ese mantra pues va haciendo que nos vaya volviendo el recuerdo de ese sueño que nosotros tuvimos. Samuel Santos nos dice, con los viajes astrales puedo interactuar con las personas fallecidas. Mis padres fallecieron, pero aún no hice las paces del todo. Me faltó perdonarlos. Bueno, pues ahí hay varias cosas que tomar en cuenta. Primero, sí, o sea, con un viaje astral, pues uno ingresa pues a esa quinta dimensión, puede ir al limbo, que es donde están pues aquellas personas que han fallecido, pero van a estar allí si no han nacido todavía. ¿Sí? Si a la persona, por ejemplo, le toca otra existencia y ya retornó, pues no lo vamos a encontrar en esa área. Pero si no han nacido, si no han retornado, pues los encontramos allí. ¿Mm? Con respecto, pues, a lo de perdonarlos, pues no necesitamos
ir y hablar con ellos de forma personal, ¿no? Para dar para hacer ese proceso de llegar al perdón. Hay una práctica de muerte psicológica que nos permite lograr ese perdón verdadero, total, ¿sí? Y pues por ende lograr liberarnos. ¿M? Ese perdón uno lo logra trabajando pues ese librito de cuentas que uno tiene. Y eso lo vemos en la conferencia número, mm, a ver, ¿cuál es? Número 18, la charla interna y la canción psicológica. Allí hablamos del librito de cuentas que nosotros tenemos, donde nosotros anotamos lo bueno que yo he sido, lo mal que me han tratado los demás y el saldo o la venganza. Y trabajamos cada una de esas columnas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, un ejemplo, si yo diciendo cualquier cosa. Pues sí, uno crea muchísimos resentimientos con los papás, porque pues cómo me trataron de niño, que si me abandonaron, que si no me dieron el amor, que si no me trataron como pues se supone que me deberían de tratar, etcétera, etcétera, ¿sí? Eh, Uno desconoce del karma, uno desconoce que todo lo que a uno le pasa en esta existencia es muy justo. ¿Sí? Y le pasa en base a las malas acciones que uno ha tenido en esta misma existencia o en existencias pasadas. Entonces, si nosotros tuvimos unos padres que fueron muy tiranos, que nos trataron mal, que nos abandonaron, pues es porque nosotros en su momento también hicimos eso mismo, incluso hasta con ellos mismos. Entonces ahora pues ellos vienen y pues nos cobran. Esa pues es la ley del karma que nos permite pues aprender. Porque pues a nosotros no nos parece tan mal algo cuando lo estamos haciendo como cuando pues nos hacen eso a nosotros, ¿sí? Entonces el fundamento de esta escuela de aprendizaje pues viene siendo el karma. Entonces si me abandonaron, si me trataron mal es porque yo también hice eso. Y pues esta práctica de desdoblamiento astral nos permite comprobar eso. Uno a veces le pregunta al ser, Dios mío, pero ¿por qué yo estoy pasando esta situación? Y bueno, ahí el ser, incluso aunque uno no se lo pide en un astral, le muestra a uno. Mire, mire lo que usted hizo en una existencia pasada y por eso pues le pasó esto ahora en esta existencia, ¿sí? Entonces, pues uno tiene que estudiar lo bueno que uno ha sido y o sea, lo bueno que uno cree que ha sido. Yo que fui tan buen hijo, yo que era tan inocente, esos yoes víctimas, ¿sí? Yo que siempre traté de ganarme su amor, yo que no les hice a ellos pues absolutamente nada, simplemente nacer. Ahí está, lo bueno que yo he sido. Lo malo que son los demás, pues mira lo mal que me han tratado, cómo me maltrataron, cómo no me dieron el amor, no me dieron la educación, no me dieron pues aquellas cosas que yo necesité, me pegaron, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, pues en lo bueno que uno ha sido, uno siempre tiene que ver las intenciones que hay detrás de sus supuestas buenas acciones. A veces uno le hace un favor a una persona y pues siempre, ¿no? Ese favor, pues genera una deuda en la otra persona. Entonces uno se da cuenta que uno no es tan desinteresado como uno cree. Cuando alguien me ha tratado mal, pues hay que reflexionar cuando yo he tratado de la misma manera a otras personas, cuando yo he abandonado, cuando yo he maltratado, incluso como les decía, preguntarle y pedirle al ser que le muestre, ¿no? Situaciones que se dieron en vidas pasadas para que uno pueda comprender y se dé cuenta que uno no es una víctima como uno cree que es. Entonces, cuando uno se da cuenta que uno no es una víctima, que uno también ha cometido esos actos, pues entonces lo que deviene pues es la comprensión hacia la otra persona que ha actuado de determinada manera en contra de nosotros. Y ahí deviene pues ese perdón que nos permite soltar, liberarnos, porque ya estamos eliminando esos yoes y ver si todavía nos quedan remanentes de karma para pagarlo con dharma y poder trascender completamente eso, ¿sí? Esa es la manera de perdonar. Y fíjense que no hay que decírselo directamente pues a una persona que lo perdonamos. Todos esos procesos se dan pues de forma interna. Bueno, así de esa manera. Me extendí pues un poquito ahí. Suhai nos dice, o según las orgonitas ayudan a transformar las ondas del Wi-Fi en ondas positivas. No sé qué cierto es, pero investigué y al parecer se ayuda. Bueno, pues de eso pues realmente no sé yo mucho, ¿no? Entonces, yo realmente lo que hago es cuando me voy a acostar pues apago el Wi-Fi de mi teléfono. Pero bueno, ya pues aparte de eso no me han dado de que una advertencia así en el astral de que
sea algo así como que fulminante, ¿no? Más serio, más severo que eso. Ahí yo tomo pues esas, digámosle así, tomo en cuenta, ¿no? Esa información, ahí pues apago, pongo mi teléfono en avión y bueno, lo alejo de mi cama y de mi cabecera y bueno, ahí está. Por aquí los jóvenes dioses nos dice, o sea, el recinto donde se practica el tantrismo debe ser una cama sin usar antes. Bueno, una pareja que pues se vaya a casar, por ejemplo, pues claro, una cama nueva. Una pareja que pues antes de este conocimiento había fornicado muchísimo en una cama y ya quiere comenzar a hacer la práctica de suprasexo, pues tiene que cambiar la cama, porque esa cama tiene larvas que pues ni con 1000 suásticas, ¿no? Se sacan esas larvas, entonces lo ideal es que se cambie pues ese colchón. Nos dice también, ¿yo puedo en los astrales saber qué fue de mis mascotas? Sí, claro, podemos saber de eso. Yo recuerdo, pues yo tenía una gata y pues esa gata murió, ¿no? Y pues yo que estaba muy apegada fue algo que me dolió muchísimo y pues ahí el ser me daba una enseñanza, ¿sí? Me sacaba al astral y pues me mostraba dónde estaba la gata, ¿no? Pasando por su proceso de involución. Enrique Díaz nos dice, estando en el astral, cuando te dan una respuesta, es de la siguiente manera. Yo estoy parado y enfrente de mí aparecen símbolos, imágenes, etcétera. Es como si estuviera viendo una pantalla de cine. Bueno, pues hay muchas maneras, ¿no? En la cual pues el ser nos muestra. En el mayor porcentaje es a través de símbolos, ¿sí? Hay pues un estudio que se hizo acá de cómo interpretar los astrales, porque a veces uno ve personas, entonces ahí uno tiene que tomar en cuenta el número de letras que tiene el nombre de la persona para saber qué nos están diciendo, ¿sí? Hay que tomar en cuenta el color, hay que tomar en cuenta la vestimenta, hay que tomar en cuenta pues también el ambiente, o sea, todo lo que pasa en el astral tiene un significado. Para eso pues está la guía. También pues uno va desarrollando la intuición, porque el ser le va mostrando a uno cosas pues de acuerdo al sentido que uno le dé a esas cosas. Y también pues hay un estudio que habla de cómo pues nosotros interpretar esas experiencias astrales. Los jóvenes dioses nos dice, ¿puedo averiguar en un astral cuál fue mi punto cero donde fui creado? Sí, claro. También de qué planeta pues originariamente uno viene. Porque cuando uno llega a esta manifestación, llega a un planeta en específico, ¿sí? Puede investigar uno por qué rayo de manifestación también emanó su chispa, ¿sí? Todo eso forma parte, pues, del conocimiento eh, de uno mismo. Nos dice, la muerte en marcha, he visto que es algo importantísimo en esto. He avanzado mucho y me ha traído cambios favorables. Bueno, sí, realmente, pues, uno cambia cuando uno, pues, muere. Cecilio nos dice, gracias por la conferencia, Jessy, que tengas feliz noche, buenas noches. Bueno, gracias a ti, Cecilio, y a los demás compañeros por haber estado con nosotros en esta práctica. Nos dice los jóvenes dioses, Jessy, ya ustedes están radicados en Medellín, puede ser. Bueno, sí, tenemos un tiempo aquí en Colombia. Nos dice, yo tengo un apego en el rock and roll. ¿Esto debo dejarlo o puedo escuchar? Pues reflexionar, es lo que toca. Sí, recordemos que aquí pues nosotros no damos instrucciones, no damos manuales de comportamiento, no. Aquí les damos nosotros a ustedes las herramientas para que ustedes saquen su propia sabiduría, ¿sí? Entonces pues hay que reflexionar sobre el yo de la música y hay que reflexionar sobre ese yo, o sea, ese yo de esa música en específico para entonces nosotros llegar a la comprensión de si es algo que viene de nuestro ser y nos va a beneficiar en nuestro trabajo interior o si es algo que no. Entonces ahí uno reflexiona cómo eso me hace sentir, cómo eso consume mi energía, qué es lo que eso me hace pensar, el deseo o los impulsos que eso me genera, qué pasa cuando no le estoy escuchando, se ha generado alguna adicción, alguna dependencia, qué ideas fijas me genera pues ese tipo de música, ¿sí? Entonces ahí uno reflexionando sobre eso pues llega a esa comprensión. Entonces no es que, ay, tengo que dejar la música o, ay, sí, puedo escuchar la música. Es que nosotros comencemos a reflexionar para que saquemos la sabiduría
Y si es un yo, pues se elimina el yo y queda uno libre. ¿Sí? Bueno. Enrique nos da las gracias. Los jóvenes dioses nos dice, excelente explicación, muy buena conferencia. Bueno, compañeros, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Y bueno, ojalá ahorita, cuando se vayan a acostar, se animen, ¿sí? En emplear, pues, cualquiera de los mantras que estuvimos practicando el día de hoy. Me despido, que pasen feliz resto de la noche y nos vemos en las actividades que nos quedan para el transcurso de esta semana.